Los invitamos, por favor, a organizarse, pues continuamos con la intervención de la señora ministra, la doctora Cecilia López Montaño, quien nos acompaña en este momento en el recinto y tiene otros compromisos que cumplir, y la ministra pues quiere enviarle un mensaje a todos los ganaderos del país. Por favor, la recibimos con un fuerte aplauso. Señora ministra, bienvenida a la clausura del 39º Congreso Nacional de Ganaderos. Hola, listo. Tiene la palabra, señora ministra. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Tuve que adelantarme porque si no me deja el avión y mañana tengo compromisos. Bueno, yo quisiera empezar por algo. Pepe Félix, ¿por qué no te subes y me acompañas? Ven, súbete y te sientas y no te mueves. Me toca darte la mano. Siéntate. Ok. Bueno, yo quisiera empezar por algo que les recomiendo. Está por salir el libro de Roberto Junguito sobre la historia de la agricultura en Colombia. Y como a mí me toca comentarlo, creo que el impacto que a mí me produjo ese libro le va a producir un impacto similar a muchos. Miren, Roberto hace una historia desde la conquista y pasa por la colonia, el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI. Y es increíble que él documenta eso y miren los problemas comunes desde el principio de este país. Pobreza en áreas rurales. ¿Estamos o no con el mismo problema? Alta concentración de la tierra. Intentos fallidos de reforma agraria. Bajos niveles de productividad. Uso inadecuado y subutilización de la tierra, problemas de ordenamiento de la propiedad, problemas con los esquemas de tributación, bajos niveles de innovación y debilidad institucional. Es increíble. Pasemos y vamos a la siguiente. Que estemos con esos mismos problemas. Y esto, leyendo el libro, dije, yo sentí, por un lado, creo que todos ustedes que han trabajado en el campo, sintieron que había una realidad que había que afrontar. Y ahí me quedó claro la dimensión de la tarea, que no solamente la tiene el gobierno, que la tenemos todos los colombianos. Y en ese momento me parece interesante algo que se dice poco. ¿Por qué es tan importante reactivar el campo? Mire, hay por lo menos 3 elementos que quisiera plantear, que han pasado desapercibidos. La recuperación del campo es la verdadera transformación productiva que este país necesita. Y eso no solamente es un tema de los economistas, es que si nosotros no diversificamos la producción del país, aquí no hay forma de hacer, por ejemplo, la transformación energética. Es la única manera, es el único sector que desde hace mucho tiempo la FAO nos dijo que tenemos el agua, que tenemos la tierra y que tenemos la gente. Entonces, es el sector que tiene todo el potencial para diversificar la producción. Pero es que la recuperación del agro hace 3 cosas muy importantes. Potencia la industria, que es el otro sector que está muerto. La industria fue un sector mucho más importante, como el sector agropecuario fue el 25% del PIB en su momento, y hoy es el 6%. La industria le pasó lo mismo. Pues, ¿por qué va a ser un gran potencial? Gracias, Darío, de acompañarnos. Cosa que si me crucifican, ustedes me salvan. Muy bien. Es el sector el que, volvamos al anterior, es el sector el que puede dar los insumos para apoyar la agroindustria y también el turismo. El presidente está absolutamente convencido de que el turismo es una alternativa
Y creo que en esto el turismo rural juega un papel. Entonces, este papel tan importante del sector rural pasa con frecuencia desapercibido. Yo creo que ese es un actor tan importante que nos da unos elementos para luchar, porque necesitamos que este sector vuelva a ser una de las claves de desarrollo del país. Sigamos. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Podemos pasar al siguiente. Hemos resumido la actividad y las tareas que tenemos en el ministerio, muchos de estos ya han visto esto, en 5 puntos. Obviamente, el primer punto es la paz, el punto 1 de La Habana. Miren, es impresionante la legitimidad que le da a la tarea del ministerio el hecho de estar enmarcado dentro de la paz. No solamente nos da un respaldo constitucional, porque el Acuerdo de La Habana está en la Constitución, sino que además de eso, ustedes no se imaginan el respaldo internacional que tiene este proyecto. ¿Cuántos congresistas tenemos? ¿Dónde está Iván Cepeda? ¿Dónde están los otros? Les voy a decir una cosa, pero no se ofendan. Estoy recibiendo más senadores y más agencias de cooperación que miembros del Congreso. ¿No les parece muy interesante? Mudos. Estoy recibiendo más embajadores y más directores de agencias internacionales que senadores, pero mudos, no dicen nada. Yo creí que me iban a aplaudir. ¿Aplaudan? Eso muestra el apoyo internacional tan impresionante que tenemos. Muy bien. Y ahí el eje es la reforma agraria, que sobre eso entraré con más detalle. Pero el segundo punto es el reto crítico. ¿Cómo vamos a vincular esos sectores que han estado marginados, los campesinos, las comunidades indígenas, negras y otros grupos étnicos? Que ese es el gran reto. Miren, algo que sinceramente lo he descubierto ahora. Todos los que hemos trabajado en el sector agropecuario nos hemos preocupado porque a estos sectores marginados, aun cuando los veíamos solamente como un problema de injusticia social y no como una pérdida de potencial productivo, estábamos convencidos que bastaba con ofrecerles cosas. Les ofrecemos crédito, les ofrecemos asistencia. ¿Saben qué hemos descubierto? Que el problema no es de oferta, el problema es de demanda. Estos sectores no demandan nada. ¿Por qué? Porque toda la vida han estado marginados y han estado acostumbrados que el crédito no es para ellos, que la asistencia técnica no es para ellos, que los insumos no. Y se los digo porque me acaba de pasar con lo que empezó ayer de un subsidio del 20% a los pequeños productores. No las demandas porque no usan insumos, porque nunca lo han hecho, porque no han tenido con qué. Entonces, fíjense el reto de entender cómo vinculamos a estos sectores, y eso sí, bajo el principio de los derechos. El tercero es ese cambio radical en donde tenemos que aceptar los límites ecológicos que tenemos que reconocer y la necesidad de regenerar los ecosistemas. Además, para lograr lo que el presidente ha llamado una agricultura para la vida, yo diría un sector rural para la vida. Y además con un tema que nunca le demos parabolas, que es el agua. El tema del agua es repetitivo en los discursos del presidente y tiene razón. El cuarto es el otro tema muy complejo que hemos empezado a trabajar, que es cómo juntamos al pequeño productor con ese gran productor que se necesita, que contribuye a la economía del país, que genera empleo. Nadie va a negar la contribución de la actividad moderna, pero el tema ahora es cómo vinculamos a los pequeños, pero no con las tareas que hacen las fundaciones, que les entregan libros, los mandan de vacaciones, no. ¿Cómo los integramos productivamente? Y créanme que eso no es fácil, porque se necesita compartir acceso al poder, entre otras cosas. Eso se hace a través de cadenas productivas, y unas cadenas productivas en donde los grandes productores nos tienen que indicar cuáles son las condiciones para que los pequeños trabajen en esas cadenas productivas. Y créanme que ahí pequé de ingenua, creí que era más fácil. No, no es fácil. Y ahí sí necesito generosidad de ese gran sector productor del campo colombiano. Y ahí necesitamos innovación, infraestructura, todo lo que hace que estos sectores sean productivos. Estas cadenas productivas donde entren los grandes y los pequeños son el principio de la, digamos, de la justicia, no solamente económica, sino la justicia social en el campo. Y no es fácil. Y finalmente todo termina en el territorio. Ustedes no se imaginan que eso no es una frase.
El Ministerio de Agricultura va a tener que realmente descentralizarse. Nosotros no podemos seguir teniendo oficinas de las agencias distintas regadas, no. Vamos a tener una presencia del ministerio con todo lo que eso significa en la mayor parte del país hasta donde nos dé el presupuesto. Porque la reforma agraria, la reforma rural integral, las cadenas productivas, la territorialidad se da ahí, en los territorios. Ustedes no se imaginan el reto que eso es, pero aquí nos estamos comprometiendo. Sigamos. Este mapa lo traje porque estamos aquí en la costa y somos costeños. Cuando yo lo vi me iba dando infarto. Miren este mapa, mírenlo con mucho cuidado. Este es un mapa que muestra dónde está la concentración de la pobreza en Colombia y es el rojo. Siempre hemos dicho no, y el presidente lo dice, es el Pacífico la región más pobre. Perdónenme, en el Pacífico sí hay unas zonas absolutamente paupérrimas, pero donde se concentra la pobreza es aquí, en la región Caribe. Somos nosotros, los líderes de esta sociedad, los responsables de esta vergüenza. Esto es una vergüenza. Nosotros, todos los que hemos tenido algo de poder en algún momento, somos responsables de que aquí, una región que tiene capitales como Barranquilla, que se muestra como el gran modelo de ciudad, Cartagena, que es una mezcla de riqueza y de absoluta pobreza, y otras ciudades, ¿cómo es posible que tengamos unas zonas rurales en esta situación? Esto es inaudito, por eso lo pongo, porque aquí tenemos que asumir la responsabilidad de todos nosotros en esta región Caribe, ¿sí? De comprometernos a que esta brecha inmensa, que es la más grande de todas las zonas del país, mírenlo, ahí está el mapa. ¿Por qué? Porque ha habido una insolidaridad de la clase dirigente política, todos nosotros hemos pecado y ahora que estamos metiéndonos en este tema del gran cambio en el campo, por ahí es donde tenemos que empezar. Por eso traje ese mapa. Sigamos. Bueno, hablemos ahora sí de reforma agraria. Me leí esta mañana el documento de Feli porque yo soy juiciosa. Bueno, la reforma agraria se va a hacer con 4 instrumentos, pero antes de eso quiero decirles que se nos ha olvidado un pequeño tema. Tenemos el tema de la restitución de tierras. ¿Giovanni está aquí? ¿Giovanni Yuli, el director? No, seguramente. Está Gerardo, sí. No, pero a Gerardo no lo clavemos con esto porque el pobre ya tiene suficiente con la agencia. Bien, ¿ustedes saben cuántas hectáreas están en manos de los jueces para decidir la restitución de tierras a quienes se las han quitado? Hay 5.400.000 hectáreas en manos de los jueces para decidir restitución. Miren, yo me pongo a pensar, si los jueces se vuelven unos magos y restituyen esa tierra ahorita, nos volvemos locos, porque estaríamos distribuyendo 5 más 3 más otras cosas que les tengo que dar, nos volvemos locos. Pero miren la dimensión de la crisis de la tierra y de la propiedad de la tierra en Colombia. Ustedes saben lo que es 5.400.000 hectáreas en manos de los jueces, de gente que está reclamando que le quitaron la tierra. Eso es para que nos demos cuenta que esto no es un tema menor, es un tema crítico de la sociedad colombiana. Pero bueno, pasemos entonces a la reforma agraria. Tenemos 4 instrumentos. Titulación. Gerardo, hoy vamos en 800.000. 800.000 hectáreas tituladas y empezamos ¿hace cuánto, Gerardo? ¿20 días? Empezamos 2 meses, hace 2 meses. Bueno, óigame esto. Habíamos prometido 681.000 el 15 de noviembre, 5 días antes lo cumplimos y hoy vamos en 680.000 hectáreas tituladas. Mire, al principio yo creo que al presidente esto no lo emocionaba mucho, él estaba muy afanado con la distribución de tierras, pero ayer lo único que le pidieron los habitantes del pueblo que estuvimos, que se me olvida el nombre que es, Vinillo, lo único que pidieron fue títulos. Mire, yo estuve en Valledupar la semana pasada, José Félix, fue impresionante. Se paró una indígena, y esto lo he repetido ya, hoy es la última vez que lo cuento. Se paró una indígena joven y dijo, mi abuelo se murió esperando este título, se murió mi papá esperando este título, y hoy recibo este título. Y cuando todos estamos felices, digo, pero no es suficiente, todavía nos falta más tierra. El tema de la titulación es pasar la gente de la ilegalidad a la legalidad. Cuando la gente tiene título, puede tener acceso a todas las políticas del Estado.
Entonces, eso es muy importante. Después vienen las tierras de la SAE, ya el presidente dio la primera señal, cuando la finca que fue de Mancuso, que era increíble, la dimensión y la riqueza de la finca, se la entregó en arriendo a 50 familias y ese proceso va a seguir muy rápido. El tercero, entonces, es nuestra compra de tierras. Bueno, ahí entraremos muy claramente a contar. Esto lo vamos a hacer con filigrana. Con filigrana quiere decir, vamos a tener que estar muy seguros de que esa tierra no ha tenido problemas y en eso Fedegan nos apoya. Tenemos que estar seguros que no está en los mapas de la agencia de restitución, porque ahí está la tierra con problemas. Y después pasa a mirar toda la parte legítima, legal. Después pasa con la información que tenemos a asegurarnos de que es productiva. Y ayer cuando yo vi todo eso inundado, ojo, no nos van a vender tierras que se inundan, porque eso está hecho un mar, el sur de todos los departamentos, o de la mayoría de los departamentos de la costa. Muy bien. Y después entonces la fijación de precios, donde vamos a hacer unos catastros más sencillos, donde vamos a comprar la tierra. Finalmente viene la negociación. Esos tres instrumentos van acompañados del gran reto que tiene nuestra Agencia de Desarrollo Rural. Porque aquí no es tierra solo, la tierra es un medio, esto va con proyectos productivos. Y ahí es donde la cooperación técnica está mostrando un apoyo infinito y estamos discutiendo con ellos algo que no creí que pudiéramos hacer, que en vez de dispersión de proyectos se concentren en 2 o 3 áreas, porque el costo para nosotros ya de comprar la tierra es alto. Pero imagínense si al mismo tiempo tenemos que financiar solos los proyectos productivos. Pero ahí la respuesta de la cooperación internacional, señor embajador, es impresionante. Yo acabo de estar en París y la agencia financiera de París, de Francia, está dispuesta. No, a donde uno va. Muy bien. Finalmente nos queda otro tema gordo, que es la sentencia de la Corte, que la estamos esperando, pero esto será una aclaración sobre baldíos. Esos son los instrumentos de reforma agraria. Arrancó, esa es la palabra. La reforma agraria está en marcha. Y entramos ahora al tema de ustedes. Sigamos. El acuerdo de Fedegan. Yo creo que aquí encontramos, bueno, ya lo saben de qué se trata, es la materialización de la paz territorial, así es el título del acuerdo, compra directa de tierras para la construcción de la reforma rural integral, 3 millones de hectáreas que comprará el gobierno a personas que pertenezcan al sector ganadero que voluntariamente deseen venderlas. Y después se identificará territorialmente la demanda de tierra y se entregará a la población objeto de reforma agraria. Eso es tomado literalmente del acuerdo. Pero Félix, yo encontré una cosa que me gustó mucho. Sigamos. ¿Perdón? Tranquilo, tranquilo. Ahí vamos. Sí, no se afane. Ok, ya nos vas a vender. Ok, tranquilo. Bueno, a mí, Pepe Félix me dijo anoche, tienes que leerte este documento. Como todo lo de él, mamotrético y filosófico. Vamos a llamar a Pepe Félix el filósofo de la tierra. ¡Aplaudan! Bueno, dijo 3 cosas para explicar por qué Fedegan hizo este acuerdo. Yo después digo cuál es mi interpretación y corro el riesgo de que me cuelguen, pero bueno. Él dijo 3 cosas que me parecieron importantes para sacarlas a relucir y esto está en el documento que todos ustedes tienen. ¿Por qué se le midieron a este acuerdo? Porque vieron una voluntad política explícita de hacer una reforma agraria desde la campaña y vieron que se estaba concretando en la política del gobierno. Tú lo dijiste. Eso me pareció, aunque él lo pone en otro orden, eso me pareció muy interesante. Porque cuando tenemos tanta crítica, ahora nos están criticando porque no hablamos sino de tierra, ¿cómo lo ves? O sea, dejar al mundo contento es muy difícil. Por eso me pareció este primer punto impresionante. El segundo me gustó mucho porque se concretó anoche con el nombramiento tuyo como parte del equipo negociador. ¡Bravo! Bueno, pero con fuerza, con ánimo, a ver, eso es una cosa trascendental para este país. Eso es reconciliación. Eso es lo contrario de lo que vimos en el panel anterior. No un país dividido, sino un país unido, buscando algo común, respetando las diferencias. ¿De acuerdo? Estamos respetando las diferencias, pero nos estamos uniendo para cambiar el país. Bueno, después, déjame hablar, después te doy la palabra. Déjame.
Segundo punto que me pareció, como les digo, el diálogo e invitación a la concertación. Eso es lo que queremos hacer. Yo les juro, yo personalmente anoche me sorprendí, yo no tenía idea. Fue sorpresa, el presidente venía callado, ustedes lo conocen, él vive en su mundo. Yo dije que estará craneando, todos me imaginé menos esto. Creí que de pronto está craneando un regañito de esos que nos da de vez en cuando, pero no. Eso es de una trascendencia para un país fragmentado como Colombia, impresionante. Entonces, que tú hayas encontrado y que Fedegan haya encontrado que ese espacio de diálogo, invitación a concertación, a concertar, había que usarlo, eso me parece histórico. Y ahí hay un mensaje político que le debe estar cayendo muy gordo a los que no hicieron eso. Y ya tú sabes a quién me refiero. Perdieron la oportunidad, muchos de la SAC perdieron la oportunidad de haber hecho un gesto parecido o similar o como fuera, porque eso es lo que queremos, unirnos, sentarnos a conversar respetando las diferencias. Y el tercer punto que tú señalabas era que había una coincidencia de objetivos entre lo que ustedes estaban planteando y lo del gobierno en volver a Colombia una potencia agroalimentaria. Entonces, con eso llegamos al acuerdo. Yo tengo que decir que José Félix, con quien hemos tenido una larga amistad y largas diferencias. Mira, ahora son poquitas que va, nos hemos dado duro muchas veces. Pero bueno, somos costeños y en ese estilo nos entendemos. Quiero decirles que con esto, ¿qué nos obligaste a hacer? Nos obligó a hacer un diseño de cómo hacer una metodología para hacer una reforma agraria a lo capitalista. Así lo anunció el presidente Petro. Esto no es una reforma agraria con expropiación. Esto es una reforma agraria con instrumentos de mercado. Cosa que inclusive a miembros del pacto histórico no les gusta, pero es con instrumentos de mercado. Pero tengo que contarles una cosa. Ustedes saben, y le pregunté hoy a Gerardo, tenemos ofertas de 1 millón de hectáreas de personas que no son ganaderas. Eso quiere decir que el país, y gracias a este acuerdo, está, como dicen los muchachos de hoy, como dicen mis nietos, en modo reforma agraria. ¿Así es que se dice? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, ok. Pues no sé, pónganle el nombre que quieran, pero la reforma agraria se metió en la cabeza de la gente. Y eso me parece histórico. Por eso no podemos fracasar. Por eso, mucha gente me ha criticado porque cuando el presidente habla de los 3 millones, yo me frunzo y digo, miércoles, yo si puedo 500 anuales, 1,5 millones es una proeza. Yo sé lo difícil que es. Pero lo que yo creo que lo importante no es cuántas, sino cómo. Porque una reforma agraria, y tú lo has dicho, no se hace en un gobierno. Una reforma agraria se hace en varios gobiernos. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo perfecto. Hacerlo que nadie nos critique para que el próximo gobierno, cualquiera que sea, no lo eche para atrás. Esa es la que yo creo que es la máxima responsabilidad que tenemos, hacerlo perfecto. Así que, ojo, estamos abiertos a las críticas. La plata, ya Ocampo entendió el lío y dijo, parte de la reforma tributaria va para eso. Así que los de La Plata no se preocupen. Muy bien, sigamos. Sigamos. Bueno, muy rápidamente algo que estoy muy sorprendida. Hay una política para el sector bovino en carne y leche. Yo no sabía. He estado trabajando con mi gente. Ahora, María, ¿dónde estás? Esa es la única cadena que tiene una política hecha. Me parece que eso es increíble. Entonces, yo sí quiero que miren cuál es la política. Cecilia, es que Dime. me hagan cometer… No, por favor, cuando termina la ministra, reparten. Dejen que la ministra termine por un problema de cortesía mínima. Gracias. Qué pena. Bueno, como les decía, es el único sector, y esto que vale para regañar a los otros sectores, que ya tiene una política. Miren la política, esta política entre otras se empezó a hacer un año, o sea que nosotros ya estamos construyendo sobre lo construido. O sea, aquí estamos haciendo ajustes y seguiremos haciendo ajustes porque esta política es dinámica. Pero esto se empezó a hacer hace un año, con la participación del gobierno y del sector privado. Aquí está la política. Se llama Plan de Ordenamiento Productivo. Es un plan para los próximos 20 años. Parte del análisis obvio, cómo están las cosas hoy, la base, pasa a un análisis de hasta dónde tenemos que llegar, que es competitividad, formalización, asociatividad, integración, desarrollo territorial. Ojalá en todo eso tengamos avances. De ahí se pasa a alineamientos de política, pasa al plan de acción y se pasa a adopción
e implementación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Arrancar. O sea, ya esto está diseñado, ya se le hicieron algunos ajustes y si hay que hacerles más no hay problema, la política es dinámica, ¿sí? Y no la política, sino, no esa política, sino esta. Las dos son dinámicas. Muy bien. En todo caso, esto va a arrancar ya. Ya entramos a la etapa de adopción e implementación. O sea, el año entrante, estos son los últimos ajustes, hay una política en marcha. Sigamos. ¿Cuáles son los ejes? Son productividad y competitividad, gestión ambiental, aquí está todo este proceso que ustedes han venido trabajando, formalización y desarrollo social, capacidades institucionales. Esos son los ejes estructurales de la política. Sigamos. ¿Y cuáles son las metas? Las metas. Y obviamente estamos sujetos a que ustedes las ajusten, nos digan, de las que tenemos son aumentar la productividad en leche y carne hectárea año, acceso, esto es muy interesante, me sorprendió, acceso a salud, pensión y riesgos laborales del sector ganadero. Aquí sí, un aplauso para ustedes, porque pensaron en los ganaderos. Ojalá otros sectores hicieran lo mismo. Declaración de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, no sé qué tan lejos estamos de eso, pero es meta. Aumentar inventario bovino en menor área, ese es uno de los sueños para que sigan una finca no tan impresionante como la de Pepe Félix, pero algo así. Implementar el sistema de trazabilidad para carne, leche y derivados lácteos de la granja a la mesa, esto es crucial. Y esto es muy difícil, pero crucial. Y ganadería sostenible y adaptable al cambio climático. Esas son las metas, ¿ok? Muy bien. Yo quería, esto además me pareció muy interesante, planes maestros de reconversión de la cadena láctea. La cadena cuenta con 10 regiones y 30 subregiones lecheras como clases de producción que representan la producción de 437 municipios, ahí están. Esos mapas están a disposición de ustedes. Ese es en el caso de la cadena láctea. Pero pasemos, tenemos lo mismo para la cadena cárnica. Cuenta con 6 regiones, Oriente, Santander, Antioquia, Centro y Orinoquía. Ahí está el mapa. Me parece que ese es un esfuerzo muy interesante. Como les digo, esto no es Biblia, estamos dispuestos a escuchar, pero de todas maneras es un trabajo muy avanzado. Como les repito, es la primera cadena que está mostrando ya claramente estar lista para actuar. O sea que yo creo que merecen quienes han participado, que ha sido gobierno y ganaderos, digamos. Pero tengo un dolor de cabeza, que es la preocupación del gobierno, que es la inflación de la carne y sus derivados, 25%. Una libra de carne hoy vale un 25% más comparado con el año anterior. A ver, aquí yo vengo a pedirles un favor, y se los voy a decir muy claro. Por el bien de la ganadería, por el bien de las posibilidades de exportación que tiene el sector ganadero y lechero, por el bien de la población colombiana, necesitamos resolver este lío. Este es el alimento que más ha aumentado de precio. Yo sé que ustedes me van a decir lo que yo creo que es verdad. Esto es un problema de especulación. Seguramente ustedes no tienen nada que ver con esto. Pero yo sí les vengo a pedir un favor. Necesito que me ayuden a entender cómo frenamos esto. Porque las consecuencias, si no se frenan, pueden ser muy complejas. Este es un sector que tiene potencial exportador. El sector agropecuario no puede dar la señal de que no debe exportar. Pero no podemos permitir que en términos de seguridad alimentaria, quienes quieren comer carne, porque hay gente que quiere comer lechuga, tenga que enfrentarse a un incremento de precios de esta naturaleza. El único mensaje que les dejo es lo mismo que le dije a Pepe Félix: ayúdennos a entender dónde está el problema. El gobierno quiere anunciarles que ya está tomando medidas, pero estamos listos a escuchar. Ayúdenos a entender dónde está el problema, cómo surge la especulación y cómo la enfrentamos. ¿Voy a recibir el apoyo de ustedes para entender este problema? ¿Sí o no? Muy bien, perfecto, sigamos. Entonces, termino diciéndoles que la decisión de apoyar al campo es un compromiso real del gobierno. Entre otras cosas, incrementamos el presupuesto de 2 billones a 4, ante el celo de muchos de mis colegas. Fue 98% más de lo que no habían iniciado, lo que habían dicho inicialmente. Y los temas ya los conocemos, ni para qué repetirlos: reforma rural, Colombia como potencia alimentaria, modelos de producción, tal.
Sobre la mujer rural, ustedes ya me conocen, vamos a buscar una forma distinta. A mí no hay cosa que más me moleste que todos los programas para los pobres empiezan con una cara de mujer, cuando la mujer rural es la más explotada de todas las mujeres en el país. ¿Sí o no? A ver, las mujeres, ¿qué dicen? Pero digan, anímense, que hay muchas mujeres. Tenemos que ser solidarias con las mujeres campesinas, que estas mujeres tienen una jornada de cuidado de 8 horas, más todos estos proyectos le ponen otras 5 o 6 horas, terminan sin poder dormir, sin ocio, ni nada de eso. Ocio que tampoco muchas de nosotras conocemos. Esa es una jornada para una ministra, no para una campesina. Sigamos. ¿Cuáles son los resultados que queremos a nivel productivo? Porque esto tiene un gran componente, que es la paz y la justicia social. Esos son los dos grandes componentes. Pero a nivel productivo, ¿qué queremos? Incrementar la base de productores, dotando de activos productivos. Eso suena muy bonito, pero es una estrategia dura que necesita recursos, voluntad política y conocimiento, que es una de las cosas que le hemos pedido a la cooperación internacional. Necesitamos, mi querido embajador, conocimiento. Ustedes que han lidiado con estos problemas, que han cerrado la brecha rural urbana, necesitamos que nos cuenten cómo es la agricultura familiar, cómo lo han hecho. Segundo, entornos económicos eficientes, dotación de bienes públicos territoriales y la reconversión productiva, modelos productivos sostenibles. Esto es lo que estamos esperando a nivel productivo, además de los grandes objetivos que son los de la paz y los objetivos sociales. Termino entonces diciendo que para un campo donde quepamos todos, porque hay campo para todos. Muchas gracias. ¿No te parece? Me voy a salir del libreto del Congreso, pero yo quiero agradecerle muy especialmente a la señora ministra que haya hecho esta presentación por varias razones, ministra. Porque uno ve muchas veces a los funcionarios públicos que llegan a los cargos a aprender y se van y no alcanzan de alguna manera a entender las obligaciones que tiene el cargo. Cuando nombraron a la ministra, yo dije 2 cosas de ella y la quiero reiterar en este Congreso Ganadero. Cecilia es una profesional que a lo largo de toda su vida se ha movido en 2 ejes: el servicio público y en organizaciones de estudios sobre los temas económicos. Es decir, la ministra Cecilia López es una persona que entiende la economía, que entiende las relaciones de economía y sociedad, y eso hace muy fácil para los dirigentes gremiales conversar con ella, porque ella entiende una curva, ella entiende el porqué de las cosas. Ella entiende, como se lo explicaré en la oportunidad que me brinde, el por qué la carne vale un 25% más que el año pasado. Y hay medidas que hay que tomar en esa materia. Yo sí creo que es lo que hemos venido nosotros de tiempo atrás, con esa vieja ilusión, cuando en el año 6 o 7 logramos armar una gran empresa, Friogán, para que el ganadero pudiera transmitir el precio al consumidor final sin algunos intermediarios que yo los llamo ociosos. Yo entiendo que el encadenamiento productivo, señora ministra, hay una cantidad de agentes económicos que interactúan, pero tienen que agregar valor a la cadena. Lo que no puede ser posible es que se quede con el 25% del valor del precio final y a cambio no agregue valor al producto final. No sé si me estoy explicando bien. Eso nos pasa en la cadena cárnica. Es decir, yo se lo decía el otro día, cuando en Brasil un brasilero compra 100 pesos de carne, 81 le llega al ganadero. Porque finalmente lo que tú compras es carne, no estás comprando ningún otro producto que haya tenido otro elemento que agregar para que lo que reciba el consumidor sea algo más que el producto básico. Bien, aquí de cada 100 pesos recibimos 56. Y muchas veces cuando el precio de la carne baja, no baja el precio del consumidor. Alguien se queda con eso y no es propiamente el ganadero. Pero bien, pero yo no quería hacer énfasis en eso más allá
de resaltar dos cosas de la señora ministra que a mí, desde el primer momento que la nombraron, y así lo compartí con mi junta directiva, me tranquilizaron. Uno, la formación técnica de la ministra. Uno puede tener diferentes puntos de vista, pero cuando hay unos elementos técnicos, académicos de base, la discusión es muy sencilla, porque a la final uno frente a los hechos no tiene más nada que hacer sino aceptarlo. Y la segunda, lo voy a decir de otra manera diferente a como ella lo dijo, una honestidad que le da garantía al país. Cecilia es insobornable. Y cuando uno ve las platas que se ha gastado el Ministerio de Agricultura en los últimos tiempos, la verdad es que le da dolor con la inmensa mayoría de los campesinos colombianos que nada llegan. Porque lo he vivido. Cecilia, y a ti señora ministra, a ti te entregué documentos sobre ese tema. Cómo despilfarran la plata del sector agropecuario. Y a los dirigentes gremiales, aquí está Jeffrey, por ahí vi al doctor Rafael Hernández, no sé si hay otros dirigentes gremiales, nos duele que la plata simple y llanamente no tenga un impacto en política pública, en materia social y en materia de desarrollo económico. Y yo sí creo que con Cecilia las cosas en esa materia, tengo la plena certeza, van a ser a otro precio. Por eso, señores, creo que tenemos una magnífica ministra, una ministra que entiende el sector, que ya pasó por el sector y en consecuencia no tiene que venir a aprender cosas, viene con ideas claras de qué hacer, como lo ha mostrado acá, cuando habla de una cadena y la otra cadena. Yo a los ministros últimamente, uno le habla de cadena y no sabe si es la cadena, ¿no?, con la cual se cuelga el crucifijo o la cadena productiva de los diferentes sectores. Y un comentario de una persona que terminó, y usted sabe, que terminó no siendo mi amigo, más bien mi malqueriente. Un buen día, cuando arrancó el gobierno de Santos, acuérdese que yo fui director de Síntesis Económica y Juan Camilo Restrepo era socio de Síntesis Económica. Y los editoriales cafeteros los escribía a él, no los escribía yo. Y entonces un día saliendo de Fedegan me dice, mira, yo no sabía que el Ministerio de Agricultura era tan difícil y tan complejo. El ministerio, y me dijo Juan Camilo esto, Juan Camilo Restrepo, y pregúnteselo. Me dijo, ya yo había sido ministro de Hacienda y ya había sido ministro de Minas. El Ministerio de Hacienda es un chiste frente al Ministerio de Agricultura. Entender solamente la cadena porcina, las diferentes variables, ahí está Jeffrey, que es el presidente, es un lío. Usted tiene por lo menos 14 o 15 encadenamientos complejísimos. Cuando una variable cualquiera, tasa de cambio, le va bien a uno, le va mal a otros. Entonces es complicada. Este es un ministerio que requiere un nivel técnico y Cecilia lo tiene. Así que muchas gracias, ministra. Ha sido una presentación que nos complace muchísimo. De verdad, No, yo